Recién mencionó, doctor, el caso de violencia de hijos hacia los padres. Existen también, ¿no? Existen, y existen sorprendentemente jóvenes a sorprendentemente no tan viejos. ¿Jóvenes de qué edad más o menos estamos hablando? Y adolescentes. En algún caso, la ley, como siempre, ¿no, doctor? La ley intenta y a veces... Sí, pero por ejemplo, no sé, yo asistí a un caso donde el hijo denunció al padre, el hijo de 17 años denunció a su padre porque le había dado un chirlo, porque lo había pescado fumando y adulterando la libreta de calificaciones del colegio secundario. Y esos casos, en ese caso se consiguió la exclusión, es decir, se sacó al chico del hogar. Yo no soy quien para decir si está bien o está mal, yo les cuento casos. Como ha habido otros casos de madres que llegan al consultorio diciendo: yo le tengo miedo a mi hijo. Le tengo miedo a mi hijo. ¿Qué se hace en esos casos, doctor? Un poco para ilustrar lo que recepta la ley, lo que es violencia familiar, porque podemos hablar de una violencia que no sea familiar, ¿no es cierto? Por cuanto a posición, digamos, para identificar una y otra. Violencia familiar se da dentro de lo que bien decimos, dentro de una familia, un hogar constituido, ¿sí? La ley habla que no necesariamente tiene que haber un vínculo parental, ¿sí? Puede ser un concubino, se puede dar dentro de la familia, convivientes, ¿sí? Y cuando hablamos de los grados de parentesco, la ley habla ascendiente, descendiente y colaterales. Para llevarlo a un plano menor, los ascendientes son los padres, los descendientes son los hijos, y los colaterales son primos, tíos, siempre que convivan en una unión familiar y hay esta violencia, tanto física, moral o económica, la ley actúa, esta ley de violencia familiar, que un poco como para ilustrar. ¿Qué se hace cuando la madre denuncia el problema con el hijo? La ley lo que trata de buscar es derivar a un psicólogo, a un psiquiatra, para que tome el asunto. Ahora, ¿qué ocurre si el chico no quiere ir? Porque no puede. Claro, existe esa posibilidad. Por supuesto que se va a evaluar con un equipo interdisciplinario. Yo no puedo decir qué va a ocurrir, pero sí lo que yo he visto que va a ocurrir es que puede llegar hasta la internación. Sí. Esto lo va a explicar mejor el doctor, pero sí. Alguna solución hay que buscarla, ¿no es cierto? Si hay una necesidad por una madre en donde dice: mi hijo, tenemos que tomar una solución porque mi hijo es violento, porque mi hijo, acompañado de esto de la violencia, puede ir drogas, alcohol. Seguro. Entonces, de esta situación, si busca ayuda en la justicia se la tiene que brindar, está obligada a brindársela. Entonces, puede llegar a la internación en el centro asistencial de Vidal Aval, está resaltando, siempre que haya una orden judicial, ¿no es cierto? Porque nadie puede obligar a otra persona a detenerlo, ¿no es cierto?, legítimamente, sino con una orden judicial, a los fines de la rehabilitación de este menor, se puede lograr. Y esto es lo que busca la ley. Usted hablaba de violencia física, verbal y psicológica y económica. Sí. ¿Y la violencia sexual? También está comprendida. Sí, por supuesto. Y sería dentro de la violencia, también sería la especie de lo que es la violencia física, ¿sí? O el género de la violencia física, la violencia sexual. Nadie está obligado, por más matrimonio que exista, si hay un matrimonio donde está formalizado legalmente, nadie puede obligar a hacer algo que no quiera, ¿no es cierto? Por más, Claro. Contra su voluntad, claro. Claro. Por supuesto. Por supuesto que esto también se deriva no solamente con la denuncia con violencia familiar, sino otros delitos mayores, ¿no es cierto? Por su violación, en definitiva, concurre de manera... Ahora, qué difícil probar, ¿no?, todas estas cosas. A excepción de la violencia física, que por ahí están los golpes, pero lo demás... Para esto tenemos el grupo interdisciplinario, el doctor puede decir, que ellos nos dicen, nos orientan... Los niños usamos la cámara GESEL, en fin. Los profesionales en realidad tendemos a colaborar con esto. Yo siempre que me han llamado estuve, y seguiré estando, quiero decir. Pero realmente faltan recursos.
los tribunales deberían contar con un equipo propio de violencia familiar. Esto sería óptimo. Claro, claro, por supuesto. Donde, Cuando habla de recursos, ¿se refiere a recursos humanos o a qué tipo de recursos? Humanos y económicos, en realidad. Es decir, los recursos económicos van a dar los recursos humanos. Quiero decir, no es lo mismo evaluar a la víctima y al victimario una hora después del hecho que una semana después del hecho. Lo que pasa es que por ahí ha perdurado mucho en el tiempo, ¿cierto? Y que cuando se anima a denunciar, las heridas están muy grabadas a fuego, ¿no? Sí, además encallecidas. Las personas que han sido sometidas sistemáticamente a violencia realmente están marcadas de por vida. La prevención es fundamental, ¿no es cierto, doctor? O sea, esencial. antes que se logre una situación límite, ¿no? Pero claro, porque el asunto es que yo he escuchado a hombres violentos o mujeres violentas decir, bueno, pero al final tanto lío, si lo único que hice fue darle una cachetada. Y en realidad, lo que este hombre tiene que entender, o esta mujer, esta persona, vamos a decir persona, ¿sí? Lo que esta persona tiene que entender es que no es que le dio una cachetada, es que la agredió al otro en su integridad humana, individual. Claro que a lo mejor la cachetada puntualmente no hizo tanto daño así como para decir, bueno, no es para tanto. Se ha allanado, se ha perdido el respeto por el otro. Cuando te levanto la mano, dejé de respetarte y empecé a querer imponerte. Dejé de respetar tu derecho a decir que no, ¿sí? Para querer imponerte, que sería el caso de la violencia sexual entre la pareja. Y eso va creciendo, la violencia. Obviamente, va creciendo. Entonces tenemos que aprender a que no significa no, y que en todo caso para dar vuelta a un no podemos negociar, podemos charlar, pero que no significa no. Tenemos que aprender a que un no necesariamente significa sentirnos frustrados o desvalorizados. Tenemos que prestarle más atención. Yo hace poquitos días di una charla en Tancacha sobre violencia en niños de la franja etaria de 3 a 7 años. Era una convocatoria abierta y gratuita, y en realidad estuvo lleno de docentes, y creo que si no conté mal había 3 o 4 madres. Entonces yo comencé la charla diciendo, bueno, evidentemente el problema de la violencia no es un problema tan grave a juzgar por la concurrencia que tenemos. Nos rasgamos las vestiduras, pero a la hora de hacer algo nos quedamos en casa. Y así no se va a resolver esto. Tenemos que involucrarnos todos como sociedad, cada uno. Entonces, si vos escuchás que a tu vecina la están matando a palos, denunciá. O sea que la sociedad también se comprometa a tratar de evitar esto. Claro. Este no es un problema. No, pero ahí tenemos la cultura del no te metas. No te metas, claro, pero a ver, esto no es un problema que sea solamente de mi vecina la que fajan, Esto es un problema que lo estamos viendo todos los días, a cada momento, en cada rincón, no solamente en el seno de la familia, sino fuera de ello. Vemos violencia en las escuelas, vemos violencia en los hechos deportivos, vemos violencia a la salida de los boliches, y obviamente todo esto se va trasladando y se va moviendo. La sociedad no es un conjunto de compartimentos estancos, se va desplazando esta noción. Entonces, por algún lugar tenemos que empezar a comprometernos para decir, bueno, paremos. Y en la televisión también, en sus programas populares, la violencia psicológica es como una especie de juego, una especie de que yo te insulto, pero bueno, me va a traer más rédito a mí personalmente. El rating, lo que puede, el puntito de rating. El problema es que somos consumidores ávidos de este tipo de cuestión y vamos negando cosas que son evidentes, ¿no? Es decir, bueno, yo no estoy tan seguro de que las series violentas generen violencia en los niños, ¿no? Y
Y bueno, en realidad probablemente no generen violencia en cuanto a conducta, pero lo que sí generan sin ninguna duda es una insensibilización frente a la violencia. Es decir, yo tengo un jueguito donde me dedico a matar gente. Es cierto que no la mato en serio, que es solo virtual, pero también es cierto que me va insensibilizando frente al acto violento. Hasta genera un disfrute en los chicos, ¿no? Y ves, y los juegos son cada vez más realistas y salpica la sangre. Claro, no simplemente los juegos, sino los medios de comunicación también hacen hincapié en esto, ¿no? Y van alimentando esto. Y bueno, yo te insulto, bueno, se ha impuesto como una especie de moda. Claro, es decir, los medios de comunicación realmente, fíjense algo, por gusto, miren los noticieros nacionales. ¿Sí? Y fíjense que siempre empiezan con 2 o 3 noticias sangrientas. Sí. Desde accidentes, a veces son accidentes y bueno, homicidio, robo y homicidio, secuestro, violación, Genera como cierto morbo en la gente, ¿no? Amarillista. Bien amarillista. Claro. Entonces comenzamos todos los noticiarios, te busquen cualquier canal, no importa la orientación que tenga. Los noticieros comienzan con 2 o 3 noticias violentas. ¿Y qué termina sucediendo? Que nosotros también nos insensibilizamos contra la violencia. Entonces pensamos que en realidad violencias que descuarticen a uno por allí, por el conurbano bonaerense, que le peguen al nene que vive acá al lado, no. Que le peguen sistemáticamente, digo, no. Que el marido faje a la mujer todos los días o día por medio, no. Violencia es que descuarticen a uno por allá, por el conurbano. Nos vamos haciendo insensibles a esta violencia. Entonces es necesario que todos nos involucremos para decir basta. Graciela, ¿qué mensaje le daría a la sociedad que está involucrada en los medios de comunicación, así como nosotros? Claro, porque nosotros también tenemos mucho, ¿no? Tenemos una responsabilidad muy grande. Muy grande la responsabilidad, y esto de hablar del tema para que se animen las señoras y no naturalizar esta violencia y que perdure en el tiempo. Y tratar, como dijo Daniel, de ir previniendo en diálogo, en la construcción de a ver cómo lo arreglamos a esto, tratar de construir una autoestima. Bueno, todo eso es importante. Y nosotros de los medios sí, porque si hay gritos, si hay peleas, si hay disgusto, si hay que yo critico al otro medio, eso vende y eso tiene punto de rating. Y bueno, pero tenemos que ser responsables, ¿no? Ya que estamos detrás de una cámara o detrás de un micrófono, brindando estos espacios que ayudan a la sociedad toda. Esto sirve como información del doctor. La información del doctor también le va a servir a muchas personas que en una de esas están pasando por una situación similar, ¿no? Sí, a modo de conclusiones, justamente esto es lo que yo quería manifestar. Quien está sufriendo, quien tiene algún problema, una situación, que se llegue, porque seguramente una respuesta de parte, por lo menos de yo como operador de la justicia, yo creo que va a encontrar en realidad, ¿sí? que se llegue, porque todo está encaminado para que se le brinde una contención, ¿sí? La ley busca brindarle una contención y que deje de estar sufriendo situación de maltrato que no tiene por qué vivirlo, ¿sí? Usted, doctor, como mensaje a alguien que está siendo víctima de violencia familiar, ¿qué consejo le daría? Inmediatamente busque ayuda. No se quede, es decir, hemos visto episodios hasta el cansancio, ¿no? De la mujer que perdonó al marido y terminó muerta, de la que terminó muerta de un martillazo en la cabeza. Claro, no existe la magia, no cambian las cosas un día por el otro sin hacer nada. Claro que no. Y además hay una cuestión que es esta, es decir, cuando se rompe ese límite delgado que hay entre, bueno, por favor, no quiero seguir discutiendo, y te doy un sopapo. Cuando esa línea sutil es cruzada, es muy difícil volver atrás. Es muy difícil volver atrás sin apoyo. Así que no justifica ni siquiera el primer
Otra cosa que siempre la víctima lo que busca es la excusa. Claro. Siempre fui yo, Sí. yo lo motivé, Claro. en realidad que rompa ese prejuicio tan grande que tiene. La culpa es mía, en realidad. Que busque Un ayuda, poco. claro. Justificarlo. Que no se justifique, a lo mejor, ojalá que mucha gente que esté viendo esto se siente identificado en esta situación y que rompa esa barrera que no lo deja actuar. Claro. Es como una inhibición, un freno. Sí, que busque ayuda inmediatamente, que busque ayuda. Es decir, cuando llegan al consultorio, al mío y al de todos mis colegas, los otros psiquiatras que tenemos en la ciudad y los psicólogos que tenemos en la ciudad, todos recomendamos inmediatamente ir a la justicia. Denunciar. Denunciar. Poner la exclusión, porque dentro de ese espacio de tiempo en el que el individuo violento es excluido, es donde nosotros podemos trabajar en la recuperación, Claro, inclusive del excluido. y resguardamos al más débil. Y obviamente recordamos. Nosotros como sociedad tenemos que comprometernos a tratar de prevenir, y como medio de comunicación nos cabe una responsabilidad muy grande, darle espacio, y bueno, al igual que el trabajo que estás haciendo, Graciela, también es muy bueno. Así que bueno, muchas gracias por venir, gente. El agradecido yo. Sí, no, de mi parte también es bueno. Gracias, hasta la próxima. Bueno, no se muevan de ahí, nosotros continuamos con más Café Entre Amigos.